la generosidad. Pues bien, la generosidad podemos decir tanto dentro de la vida de la iglesia como en el mundo secular. Podemos dar 1000 ejemplos de personas que son generosas. Pero, ¿qué es la generosidad? Y dice así: persona que muestra una disposición para dar, para compartir, para ayudar, y en letras grandes, sin esperar nada a cambio. Cuando pensamos en el mundo secular, y que muchas veces venimos con esa mente dentro de la iglesia, porque también estamos en el mundo, aunque no somos del mundo, el tema de generosidad lo podemos identificar tanto de una buena forma o de una mala forma, de una mala manera. En estos tiempos a través de las redes sociales o de los noticieros en la televisión, hemos visto que el término generosidad se ha ido distorsionando. Y que lo que dije, sin esperar nada a cambio, es todo lo contrario. Esperamos algo a cambio a través de la generosidad que yo demuestro con el prójimo. A través de un video, grábame bien dando esto, grábame haciendo el otro. Y se viraliza y todos lo ven y piensan que es una persona generosa porque da de lo mucho que tiene, de lo que le sobra. Esas son las personas generosas hoy en día. ¿Acaso fue así antes, en los tiempos de los apóstoles? ¿En los tiempos de Pablo? Pero cuando hablamos de generosidad, ¿acaso solamente involucra el dinero? Creemos que muchas de las veces, cuando decimos que una persona es generosa, es porque tiene billete, porque tiene atrás de él grandes cantidades de artículos que los da sin esperar nada a cambio. Pero no, mi hermano, ser generoso no involucra solamente el dinero. Involucra ser generoso con tu tiempo, el apoyo, con tus actividades, con tus recursos y hasta con el conocimiento. Yo cuando veía esto dije, vaya, yo sí tenía un concepto erróneo de que lo que era una persona generosa. Y cuando escucho y entiendo que ser generoso no solamente es dar y compartir de lo mucho que tienes, hablando de tus recursos, sino que también tienes que ser generoso con tu tiempo, con el apoyo, con tus actividades y hasta con el conocimiento, yo dije, me he quedado corto. Me he quedado en un camino que no he entendido. Pero gracias a Dios que hoy estamos viendo ese carácter de generosidad que debemos de empezar a aplicar de hoy en adelante. Tal vez que ustedes ya lo sepan, tal vez que ustedes ya lo apliquen, que bueno, gloria a Dios. Pero para los que no, entonces pongamos atención. El ser generoso es contribuir al bienestar de los demás. Repito, es contribuir al bienestar de los demás. Les voy a poner 2 ejemplos bíblicos, que el primero lo vamos a encontrar en Génesis 18, si me gustan acompañar. ¿Para qué? Para que veamos que no solamente es el dinero cuando hablamos de generosidad. Y para este ejemplo voy a poner a Abraham. Abraham se encontraba sentado en un día caluroso. Y cuando alzó la vista, ¿qué dice? Vio a 3 personas que venían hacia él. ¿Y qué hizo Abraham? Se paró y apresuradamente fue hacia ellos y se postró en sus pies. Y le dijo en el versículo 3, Señor mío, si ahora he hallado gracia ante sus ojos, le ruego
que no pase de largo junto a su siervo. Que traiga ahora un poco de agua y lávense ustedes los pies. Reposen bajo el árbol. Yo traeré un pedazo de pan para que se alimenten y después sigan adelante, puesto que han visitado a su siervo. Haz así como has dicho, dijeron ellos. Y veamos el 6. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y dijo: apresúrate a preparar 40 litros de flor de harina, amásala y haz tortas de pan. Corrió también Abraham a la vacada y tomó un becerro tierno y de los mejores, y se lo dio al criado, que se apresuró a prepararlo. Tomó también cuajada, leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol. En este punto podemos ver que tal vez hemos leído esta parte de la palabra, pero nunca habíamos relacionado el término generosidad o generoso a través de Abraham. Se nos hace algo tan cotidiano las acciones que él aplica en servicio, en atención a las 3 personas que reconocía que era la presencia de su Señor y que él quería servirle, que él quería darle todo lo que tenía, su tiempo, las actividades, sus recursos, todo lo que tenía en sus manos, lo aplicó. No le dijo: Señor, tenga usted mi manojo de monedas y siga usted adelante. Lo bendigo porque soy generoso con unas monedas. ¿Verdad que no? La generosidad se aplicó de una forma diferente a la que muchas veces nosotros como humanos, como seres humanos, entendemos o encasillamos en un solo círculo el término generosidad. Y notemos, él lo hizo. Y cuando dio de sus recursos, él dio al mejor de los becerros. En el versículo 7, corrió a la vacada y tomó un becerro tierno y de los mejores. Pero ¿cuántas veces nosotros tratamos de servir a alguien y le damos de lo que no queremos? Pues me sobra esto, ahí te va. Pues me sobra esto, toma. Abraham dio de los mejores becerros. ¿Cuántos de nosotros hemos dado algo de lo mejor que tenemos para el bienestar de alguien más? ¿Cuántas veces? Muchas veces cuando encontramos a alguien en la calle que pide dinero y no juzgando para lo que lo vaya a ocupar, sacamos la moneda más pequeñita y nada más porque ya no salen las de 10 centavos, porque si no esa daríamos. Buscamos el billete más pequeño, buscamos la moneda de menor denominación y es el valor de nuestra generosidad que muchas veces representamos. Un ejemplo tenemos a Abraham como generoso. Pero tenemos otro ejemplo en el cual, si yo dijera que esto es todo lo que tengo, todo lo que representa en la actualidad y a un futuro, mi todo, mi alimento, ya no hay más, daríamos este todo por el beneficio de alguna otra persona. Ocúpalo tú, te convido. Yo creo que difícilmente lo haríamos. ¿Por qué? Porque nuestro egoísmo, de nuestra naturaleza pecaminosa, siempre va a hacer que veas el bien por ti. Y después por ti, y después por ti. Siempre es la tendencia de nosotros como humanos, de nuestra naturaleza, a siempre ver primero por nosotros. Pero este ejemplo, esta mujer, esta viuda, dio todo lo que tenía. Y digo todo lo que tenía porque después de ingerir lo que tenía, estaba lista para morir. Y vayamos a Primera de Reyes 17, versículo 8.
Encontramos aquí a Elías, que es enviado por el Señor. Y dice el 8, vino después a él la palabra del Señor, diciendo, levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí, porque yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. Él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, allí estaba una viuda recogiendo leña. Entonces la llamó y le dijo, te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirla, le llamó y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tus manos. Y dijo ella en el 12, pero ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Una gran sequía se encontraba en ese lugar. Y es aquí cuando vemos el todo que tenía esa mujer y no dudó en compartirlo. Pero vino palabra del Señor a través de la boca de Elías en el versículo 13. Y dijo Elías, no temas, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta para mí y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel. Y viene aquí lo maravilloso. No se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la superficie de la tierra. Cuando nosotros bendecimos, sin importar lo que tengamos, mucho o poco, cuando damos más allá de lo que podemos dar, de lo que nos sobra, el Señor siempre bendice, regresa a las arcas de nosotros lo mucho o poco que haya salido cuando somos generosos. Esta mujer dio todo. Yo me ponía a pensar, yo no daría todo. Y menos si mi esposa y mis hijos dependen de mí y es todo lo que tengo. ¿Cómo le voy a compartir a alguien más que no tiene? ¿O me quedo sin bocado yo o dejo sin bocado a mis hijos? Pero a través de la aflicción y de la prueba de nuestros corazones, el Señor bendice y regresa al arca multiplicada la bendición de lo que nosotros pudimos haber dado. Este es otro ejemplo de la generosidad que no implica, como muchos de nosotros pudimos haber llegado a pensar, que ser generoso es dar el dinero o un bien material. Muy bien, acompáñenme a 2 de Corintios, capítulo 8. Vamos a entender, vamos a platicar cómo es que para que podamos ser generosos como iglesia, unánimes en conjunto, tenemos que ser generosos primeramente cada uno de nosotros individualmente y perfeccionarnos con la iglesia en conjunto. Aquí se encuentra Pablo, 2 de Corintios capítulo 8, hablándole. Ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en la iglesia de Macedonia, le dice a los de Corintio. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su libertad. Y dice el 3, porque yo testifico que según sus posibilidades, y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Dice Pablo a los de Corinto, yo he sido partícipe, he visto cómo es que los que no tienen
dan todo y más allá del todo que pudiesen llegar a tener. ¿Cómo es posible? Y hemos escuchado muchas veces el ejemplo aquí, dicho desde el púlpito, que muchas veces y es cierto, los que no tienen son los que dan, y los que tienen son los que encogen la mano, dijeran, les duele el codo o guardan la mano en el bolsillo, para no levantarla y decir, yo me ofrezco, yo doy, yo proveo, yo suministro. Muchas veces no es así. Pero aquí dice que ellos suplicaban con muchos ruegos, permíteme ser parte de ese privilegio, permítanos ser parte de ese privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Una generosidad unánime de una iglesia, de un grupo de personas que querían ser partícipes porque entendían que el dar, que el ser generosos era bendición. Era para bendición a otros porque sabían que el Señor los iba a bendecir también. Y dice el versículo 5, y esto no como lo habíamos esperado, dice Pablo, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Aquí viene la clave. Les comentaba que para que una iglesia esté unánime, primero cada uno de nosotros tenemos que pasar por el pulidor, para que tengamos una sola manera de pensar y unánimes, con un mismo sentir, abundemos en la generosidad hacia los que no tienen, hacia los de adentro y hacia los de afuera. ¿Por qué? Pongamos atención en el 5. Y esto no como lo habíamos esperado, es decir, que fue más allá de lo que ellos habían pensado, dice, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor. Cumplieron lo de Romanos 12:1. ¿Qué dice Romanos 12:1? Vamos para allá. Y dice así: por tanto, hermanos, les ruego que por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Primeramente, cada uno de ellos entendió lo que tenía que hacer y el por qué lo tenía que hacer. Y en consecuencia de eso, cuando el Señor te ministra, te enseña el camino que debes de caminar, por donde debes de caminar, ahora sí, por la gracia de Él, te hace actuar para con los demás. Pero ¿cuántas veces muchos de nosotros hacemos esto al revés? No nos entregamos al Señor, pero queremos hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos algo en nosotros que se llama interés personal o por recibir un reconocimiento. ¿Por qué tenemos que hacer las cosas al revés? Si primeramente no nos damos al Señor, ¿cómo queremos hacer las cosas del Señor si no nos compete lo que el Señor nos está mandando a hacer? Es un poco ilógico, pero tenemos que ser, como dice el versículo 5, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Capítulo 8, versículo 8, perdón. Y dice Pablo, no digo esto como un mandamiento, o como por obligación, o como por decir que a la fuerza, dice, sino para probar por la solicitud de otros, también la sinceridad del amor de ustedes. ¿Cuántos sabemos que muchos de nosotros somos probados? Nuestra fe es probada. ¿Por qué? Porque debemos pulirnos, como les había comentado. Cuando Abraham vio que venía su Señor, que venían 3 personas, pero él sabía que era su Señor, ¿qué es lo que hizo? Fue
Dijo, permítame proveerles para que descansen. Descansen bajo la sombra del árbol y ahí les daré de comer. Permítame tener ese privilegio. No pasen de largo. Permítame ser bendecido. Nosotros, mis amados hermanos, estamos debajo de la sombra del árbol. Este lugar representa una sombra de un árbol cuando venimos a descansar. Pero muchas veces nuestra generosidad la dejamos en la puerta o desde la casa o nunca la hemos traído o la hemos presentado a los hermanos de la iglesia. ¿Por qué? Porque Abraham tuvo la actitud de ser generoso, activo, con el tiempo, actividad, recursos, conocimiento. Y nosotros muchas veces venimos y queremos sentarnos debajo de la sombra del árbol y decir, Señor, sírveme. Señor, límpiame los pies. Señor, masajéame mis pies. Señor, dame un vaso de agua. Señor, Señor, Señor. ¿Y sabes qué es lo que más impacta? Que el Señor lo hace. ¿Por qué? Porque tiene misericordia de ti. Porque tiene misericordia de mí. Porque nos ama. Y es tan incomprensible para nosotros cómo es que el Señor me sigue soportando. ¿Cómo? No soy generoso en nada, solamente quiero disfrutar de la sombra del árbol y que me sirvan. ¿Por qué no puedo ser como Abraham? ¿Por qué si sé que aquí está la presencia del Señor, que se mueve en medio de la iglesia, por qué no puedo decir, Señor, permíteme servir? Señor, que no sea un día más en el que yo pase de largo, en el que sea yo el desinteresado y tengo que hacer que tú vengas y casi me digas, ven y descansa, voy a ser generoso contigo. ¿Por qué no puedo hacer como Abraham y decirle, Señor, permíteme que esas manos sean generosas con el tiempo, con mis actividades, con mi dedicación, con mis recursos para poderte servir? ¿Por qué? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué nos estorba? Y muchas veces llega una ingratitud por parte de nosotros, que muchas veces estando en el servicio del Señor, lo hacemos menospreciando la palabra, con nuestras actitudes, con mis actitudes. Dice, versículo 8, no digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad del amor de ustedes. ¿Cómo puedo yo pararme aquí y decir, mis hermanos, los amo? Amo a los de la derecha, amo a los de la izquierda, amo a los del fondo, amo a los de atrás. Pero cuando yo soy probado a través de sus ojos, soy totalmente un desinteresado. Soy totalmente un egoísta que solamente ve, esto es mío, y para mí, y para mí, y para mí. No me interesan los demás. Cuando soy probado por la solicitud de otros, a través de sus ojos, por mi conducta, es ahí cuando muchas veces quedamos a deber. Tiene que haber un respaldo de mis hechos con lo que yo digo, que lo que creo lo estoy ejecutando y que esto que creo y que estoy ejecutando es el Señor actuando a través de su Espíritu Santo, creando los frutos del Espíritu en mi vida, que son reflejados a través de mis acciones. Si no, sería totalmente un mentiroso decir que los amo y cuando me baje les volteo la cara y me voy y no los conozco. Que no les sirva yo como Abraham sirvió a su Señor. Pero tú no eres mi Señor. No, pero lo hacemos por amor a Él y por el amor a la iglesia que Él compró y que yo también soy parte de la iglesia. Bien, ya vimos el ejemplo de Abraham, la viuda de Sarepta, y dice el versículo 12,
El 10. Doy mi opinión en este asunto porque esto le conviene a ustedes. Y dice, porque fueron los primeros en comenzar hace un año, no solo a hacer esto, sino también a desear hacerlo. Ahora pues, acaben también de hacerlo, para que como hubo la buena voluntad para desearlo, así también la haya para llevarlo a cabo según lo que tengan. Según lo que tengan. ¿Cuántos estamos en una cama postrados? Nadie, gracias a Dios. ¿Cuántos podemos alzar las manos y darle gracias al Señor? Todos. ¿Cuántos? La mayoría, a excepción de mi hermano Toño, tenemos pies para caminar y piernas que el Señor nos ha dado. Orejas, oídos, dedos, boca, nariz, ojos. Todo este cuerpo debe ser actuando en generosidad al amor de la iglesia y al Señor cada uno de los días que estemos aquí reunidos y cuando estemos allá afuera. Porque entonces entenderemos que cuando tengamos limitantes, vamos a querer hacerlos y no vamos a poder. Y dice el versículo 12, porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. Del versículo 10 al 12, al 11, encontramos que no solamente vamos a vivir de deseos, o la iglesia, o los hermanos, o las necesidades se van a cumplir, porque yo desearía que ya no tuvieran necesidad las personas que no conocen al Señor. Yo desearía que ya no hubiera necesidad en la iglesia que está en la sierra de algún lugar lejano. Yo desearía, me gustaría, declaro en el nombre del Señor. Pero así como deseamos, y como dice Pablo, que en su deseo esté el hacerlo, veo que tal vez una persona de la calle, porque no nos limitamos al círculo de la iglesia, veo que una persona de la calle no tiene una chamarra. Yo tengo una puesta, sí, pero si me la quito me va a dar frío, pero tienes 20 en tu casa. Veo que tal persona, ya sea de acá de la iglesia, hermano de nosotros, o de afuera, no tiene unos zapatos rotos, que cuando llueve se le mojan. Su mecha, pobrecito, Dios bendícelo. Y tú te vas con tus botas, y tú te vas con tus zapatos, y no se los puedes dar a pesar de que tienes 5, 8, 20 pares en tu casa. ¿Entendemos la manera en la que nos hemos vuelto egoístas, en no ser generosos en lo más mínimo? Porque nosotros queremos ser generosos a la medida que nosotros queremos imponerla. Yo soy generoso, yo mido cuánto es lo que te voy a dar porque soy generoso, pero te doy esto, no más. Es más, si está en el tiempo, en el Señor, que yo te dé. Si no, no cuentes conmigo. Muchas veces solemos ser así. Si no lo eres así, entonces glorifica al Señor, porque Él ha actuado en tu vida. Porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. Muchas veces he escuchado a personas que dicen, es que yo no ayudo porque, pues, ¿qué les voy a dar? Pues nada más tengo 5 pesos y los demás pusieron 100. Se vuelve muchas veces, una carga para la que no tiene, pero tenemos que entender que es según lo que se tiene, por la buena voluntad, no por lo que no se tiene. No nos limitemos a que si hoy nada más tengo 10 pesos, es que ¿cómo le voy a dar los 10 pesos al hermano que veo que necesita si es todo lo que tengo? Recuerda a la viuda de Sarepta. Pero es que ¿cómo voy a servir en la iglesia si ya los demás están sirviendo? Recuerda la generosidad de Abraham. Recuerda estos ejemplos y más ejemplos de la Biblia en los cuales podemos respaldarnos y nosotros mismos, el Espíritu Santo, redarguyendo en nuestras mentes. ¿Tienes un pretexto? Te hace recordar la palabra. ¿Tienes otro pretexto? Te hace recordar otra palabra.
Pero ¿cómo queremos que la palabra nos ministre? Pues si no la conozco. ¿Cómo voy a saber que Abraham es generoso si ni siquiera sé quién es Abraham? Ni qué hizo, de cuál arbolito. No he leído. ¿Cómo sé qué es lo que hizo la viuda de Sarepta en su generosidad de dar todo, para que yo pueda dar todo a través de ese ejemplo bíblico, que hay promesa, que hubo promesa para esa persona, como una bendición? Con esa confianza y convicción yo daré en generosidad porque sé que el Señor me bendecirá, pero si no sé que el Señor bendice al dador alegre, entonces no voy a seguir no haciendo. Dice el versículo 13, esto no para holgura de otros y para aflicción de ustedes, sino para que haya igualdad. Me voy a brincar al capítulo 9, versículo 6, que dice así, pero esto digo, está en el mismo contexto de la generosidad, de la ofrenda a los que necesitan. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente también segará. Oh, prosperidad. Mi hermano, que aquí vienen las mentiras de los lobos rapaces, sinvergüenzas, que te dicen, siembra, cállate con la lana, cállate con el billete, porque dice la palabra, el que siembra escasamente, también segarás escasamente. Entonces, ¿no quieres ser bendecido? ¿No quieres que el Señor abra las puertas del cielo y te caiga bendición hasta que sobre y abunde? Lo hemos escuchado, los conocemos, entendemos. Gracias al Señor nos ha dado el entendimiento, el conocimiento, nos ha abierto los ojos para que cuando alguien nos quiera hablar así, ocupando la palabra para su conveniencia, digamos, hey, alto. Lo que quiere decir acá es que no solamente segarás o recogerás, no se refiere al dinero, sí se refiere al dinero, pero no solamente al dinero. ¿Qué otras cosas podemos dar por generosidad que no es dinero? Bendición espiritual, crecimiento en la palabra del Señor, y después vendrá por obra del Señor la bendición del sostenimiento económicamente. Pero es que no tengo monedas, no tengo dinero para dar. ¿Qué puedo dar? Da tu tiempo. Pero es que no tengo tiempo, pero lo puedo hacer en mi casa. Da tus actividades en tu casa, sustituye la ciudad. Ocupa ese tiempo para la obra del Señor. ¿Pero qué más puedo dar? ¿Pero qué más puedo hacer? Da tu conocimiento. Acá, estos días, el Señor ha tocado el corazón de uno de nuestros hermanos que se llama Ángel Limón. Ahí está otro ejemplo. Conocimiento. Él viene y se para y se pone como maestro para que seamos alumnos y aprendamos. Lo habíamos visto así, de esa manera. Habíamos visto la generosidad de esa persona que el Señor ocupó para el bien de la iglesia. ¿Lo habíamos visto? La generosidad que obra a través del Señor en su vida. Entonces, ¿qué nos limita a nosotros? Mi tiempo. La verdad es que el tiempo es para mí. Me toca descansar. El apoyo a los que necesitan, involucrarte en las actividades, dar de tus recursos o también tu conocimiento, pero de una manera desinteresada. Créanme y crean en la palabra que cuando damos de generosidad para la obra del Señor, el Señor suple, el Señor ministra, el Señor da el crecimiento y el Señor te da el crecimiento espiritual.
Porque tenemos que desear, Señor, bendíceme, pero quiero una pantallota, pero quiero un sofá cama, pero quiero una camita que se mueva solita, pero quiero una casota. ¿Por qué no anhelamos la bendición del crecimiento espiritual? ¿Por qué? Porque queremos lo que nos conviene. Porque somos egoístas. Porque sé que si yo crezco en eso, voy a tener que servir activamente para los santos de Dios. ¿Quién quiere hacer eso? ¿Quién se anima a hacer eso? Hasta este punto hemos entendido de las personas y de nosotros, ejemplificándonos como una persona generosa. Ya entendimos mucho o poco de lo que implica ser generoso. Pero, ¿qué pasa con los que reciben la bendición? ¿Qué obligación tienen los que son bendecidos a través de los hermanos generosos? O personas que no son hermanos en Cristo y que son del mundo, pero que son generosos. ¿Qué nos toca hacer como hijos de Dios cuando somos bendecidos? Dice, capítulo 8, versículo 14, vamos para atrás. Dice el 13, retomo el 13. Esto no para holgura de otros y para aflicción de ustedes, sino para que haya igualdad. ¿Cómo que igualdad? Dice el 14. En el momento actual, la abundancia de ustedes suple la de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la de ustedes. De modo que haya igualdad, como está escrito. El que recogió mucho, no tuvo demasiado. Y el que recogió poquito, no tuvo escasez. A esa igualdad. Mi hermano, pero si yo soy el necesitado y me están bendiciendo, ¿cómo voy a retribuir a él mismo si no tengo de dónde darle? Ora por él. Bendice su trabajo. Bendice su familia, que es el sustento por el cual Dios, tu Dios, nuestro Dios, nos está proveyendo a través de la necesidad que estamos pasando. Esa es la parte que nos toca. No pensemos solamente en el dinero. Tenemos que tratar de pensar como el Señor pensó y piensa. ¿No cantamos eso? Dame la mentalidad del Señor. Pero interponemos nuestra mentalidad carnal. Entonces, cuando lo cantes, cántalo con entendimiento, sabiendo lo que tienes que empezar a hacer. Dice el 16, y habla acerca de la administración, va a hablar acerca de la administración de las ofrendas que eran recogidas por la iglesia de Macedonia, que daban para el pueblo necesitado. Fíjense, versículo 16, está hablando ahora de la persona que recibió la bendición. Pero gracias a Dios, que pone la misma solicitud por ustedes en el corazón de Tito, pues él no solo aceptó nuestro ruego, sino que, siendo de por sí muy diligente, ha ido a ustedes por su propia voluntad. Junto con él hemos enviado al hermano cuya fama en las cosas del Evangelio se ha divulgado por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también ha sido designado por las iglesias como nuestro compañero de viaje en esta obra de gracia, la cual, fíjense, es administrada por nosotros para la gloria del Señor mismo y para manifestar nuestra buena voluntad. Dice el 20, teniendo cuidado de que nadie nos desacredite en esta generosa ofrenda administrada por nosotros. 21. Pues nos preocupamos por lo que es honrado, no solo ante los ojos del Señor, sino también ante los ojos de los hombres. Nos preocupamos
por lo que es honrado. ¿Cuántos ejemplos hemos escuchado? ¿Cuántas personas han conocido que no cuidan lo que es honroso ante los ojos del Señor? Que no cuidan la bendición que para Él es dada como administrador y que no importándole un comino, agarra lo que es de honra para la deshonra, agarra lo que es del Señor para sus vicios, agarra lo que no le pertenece y le roba al Señor. Tal vez tengan un nombre, tal vez tengan una idea, tal vez en algún tiempo hayan visto o escuchado. Yo sé que sí. Hubo un tema acerca de este punto que involucra el capítulo 9 y el versículo 6, que hay que sembrar, y que se entrelaza con el versículo 20 del capítulo 8. Viene una manipulación de los lobos rapaces que manipulan a las ovejas, que no tienen el conocimiento, las exprimen como una naranja y que les hacen dar hasta lo que no tienen. Y ellos no dan por voluntad o por generosidad, dan por obligación impuesta, por falta de entendimiento y de conocimiento. Este punto, y les comento por qué sucedió. Estaba yo en el trabajo, era temprano, íbamos a desayunar, estábamos desayunando, había gerentes, había compañeros vendedores, había repartidores, y estábamos compartiendo alimentos en una mesa. Y en eso, alguien dice, estás como el compañero que casi se las ve bien duras porque tiene que estar dando semanalmente X cantidad de dinero. No, semanal. Ayúdate tú o que te ayuden. El hermano le decía, es que es para ayudar a los que no tienen. Pues yo te veo que no tienes. ¿Cuándo te han ayudado? Es que nada más te sangran, te quitan el dinero. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que lo manipulen? Él decía, no tiene, pero tiene que ver cómo le hace para dar. Él ve cómo le hace, pero él da semanalmente lo que tiene que dar. Yo decía, todos, éramos como 8, 9, todos en sintonía, en el mismo tema. Y yo era el único que estaba ahí parado. Y sí, me dio vergüenza, no porque yo lo esté haciendo, sino porque veía cómo es que a través de personas que no cuidan lo que es de honra, que no cuidan la bendición de los santos, porque creen que es buen administrador, cómo es que por eso vuelven a escupirle al Señor, vuelven a golpear al Señor, lo vuelven a pisotear en el piso y tú no puedes hacer nada porque estás escuchando. Pero el Señor, gracias al Señor, y que el ejemplo está aquí en Iglesia Bíblica del Valle, que el Señor me dice, entiendo en el Espíritu, no es que me diga físicamente, entiendo en el Espíritu, ustedes no son iguales. ¿Y qué tuve que hacer? Pues con todo el dolor de mi corazón, a quien ofendiera, ¿sabes qué? Primeramente, déjame decirte que tienes la razón. Tienes la razón porque hay personas que manipulan el Evangelio. Tienes razón porque hay personas que abusan de la generosidad de otros y ocupan y malgastan lo que no les pertenece y que lo que les pertenece al Señor. Pero déjame decirte que yo pertenezco a Iglesia Bíblica del Valle y pertenezco al grupo ministerial. Es más, te puedo decir que también tengo cargo y responsabilidad como administrador.
Sus caras, mis hermanos, eran así de... Pero ¿sabes? Es necesario que muchas veces de nosotros lleguemos también a ser juzgados. Ah, él también. No, ni le digan. Ah, él también. No, ahí viene otro. Igual que los demás. No importa mientras el Señor vea que tú estás hablando con sinceridad. Le tuve que decir, no somos iguales. Acepto tu opinión, pero no todos son como tú dices. Hubo un cambio de contexto completamente en la mesa. Yo lo único que fue, lo que dije, gracias al Señor. ¿Por qué? Porque tenemos el Señor que nos respalda. Tenemos toda la cara limpia de decir, no somos iguales. Es por eso la importancia de los que reciben la bendición, como ustedes iglesia y como también yo, de que cuidemos lo que es honroso y de que cuando alguien nos bendice, si no tenemos con qué recompensar, cuando podamos, ayudemos a alguien más. Y si no podemos en el momento, oremos por él, porque sabemos que el Señor obrará en la vida de otros para bendición del que te bendijo. Porque a quien bendijo fue a un hijo de Dios, a un hijo suyo. Así que yo me quedo con toda esa enseñanza. He aprendido mucho de lo que es ser generoso. Y la responsabilidad que cae sobre cada uno de nosotros es que ahora que lo hemos entendido y lo hemos aprendido, tenemos la obligación de hacerlo. Para que cuando llegue el momento en el que tengamos que defender la palabra del Señor, podamos tener la cara limpia para poder decir, no somos iguales, no soy igual. Es la importancia de que todos estemos firmes delante del Señor, sin hipocresía, sin falsedad, con hechos, a través de los frutos del Espíritu Santo. Les invito a que se pongan de pie. Así que cada uno de nosotros, sabiendo de lo que podemos empezar a hacer individualmente, no solamente para los hijos de Dios, sino para los de afuera, que cuando digan, a él yo le creo. Y un ejemplo tan sencillo y tan burdo que puede llegar a ser, que hasta puede dar risa, es que yo sé que él no es codo. Yo sé que él, aunque sea sus 20, sus 15 para la coca, en el mundo, allá afuera, hasta eso impacta de lo que tú llegases a decir, está en juego, o te creen o no te creen. Es que tengo que ser generoso para todo. En la medida de lo posible que puedas ser generoso, sélo, hazlo, porque así como tú das, tú también cosecharás lo que estás sembrando en bendición, en crecimiento espiritual, porque el Señor es el que te va a bendecir. El Señor quitará la sequía y mandará las lluvias para que tú coseches de la tierra que has sembrado la semilla. Él te da la semilla, Él te da el agua, Él te da el crecimiento. Él nos dará todo eso si decidimos hacer lo que Él nos está mandando. Cierran sus ojos. Padre mío, Señor, le damos gracias. Gracias, Señor, porque yo confío y sé, Padre mío, que han escuchado tu voz, Señor, que cada uno entenderá a conforme sus corazones y tu Espíritu Santo les haga entender, Señor. Gracias, porque es para crecimiento de nosotros, porque es para crecimiento personal, porque es para que yo pueda empezar a ser más como tú y menos como yo quiera ser. Y que aunado a eso podamos ser una iglesia con un solo fin. Una iglesia con una sola visión. Una iglesia
como eran las iglesias antes, un solo pensamiento para bendecir a los que no tienen. Ayúdanos, Padre mío, a podernos esforzarnos más cuando haya necesidad. Danos en la medida de lo posible, Señor, de tu bendición, para que podamos bendecir, para que todos podamos ser a un mismo nivel. Que el que coseche mucho tenga a la medida del que sembró poco o del que recogió poco. Le doy gracias, mi Dios, porque siempre usted nos enseña a través de su palabra. Permítanos ser como Abraham y mejor que él. Permítanos ser como esa viuda que dio todo y mejor que ella. Permítanos ser como su Hijo Jesucristo. Le doy gracias, Padre mío. Gracias, Señor, por su amor. Gracias, Señor, por su socorro. Gracias, Señor, por su bendición. ¿Qué más puedo decir sino solamente darte gratitud y mi obediencia, Señor, en cada uno de los días de mi vida? Permita que su rostro resplandezca en el mío, estando aquí, estando en su servicio y estando ya afuera, en mis labores, en mi familia, en mi casa, en mi hogar, para los que me rodean y para los que usted permita que yo conozca. Gracias, Señor. Gracias, bendito Padre. En el nombre de Cristo Jesús se lo pido todo. Amén.